Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro séptimo espacio abierto para el aprendizaje, el cual corresponde con el primero de la semana 4. En este caso, pues bueno, estamos abordando ya la semana de integración del módulo 5, argumentación. Les recuerdo mi nombre, es Enrique Jesús Rodríguez Bárcenas y los estoy acompañando como su asesor virtual. ¿Sale? Bien, pues bueno, vamos a comenzar. Déjame ver, es que... Hola Celia, hola Cielo. Aquí sí se están integrando, esperemos que no tengan muchas dificultades. Bueno, el objetivo de este espacio, pues bueno, es revisar y comentar el proyecto integrador y el foro de integración de la semana 4. Esperemos hacerlo, al menos el foro, a puntualizar en qué consisten las participaciones del foro de integración, pero nos vamos a enfocar principalmente en el proyecto integrador. Como parte introductoria de los espacios, pues bueno, recordamos las reglas de comunicación virtual de manera general. Pues bueno, recuerden que la primera parte siempre nos solicitan que cuando nosotros establezcamos comunicación, ya sea en la plataforma, en la mensajería, los foros o a través de los correos electrónicos, nos manejemos de manera respetuosa a la persona a quien va dirigido nuestro mensaje o bien pues a los compañeros en general. En el ámbito de la comunicación, se nos solicita que nosotros respetemos las reglas de ortografía, de sintaxis, y que pues en ese sentido evitemos los modismos, las abreviaturas y el abuso de las mayúsculas, dado que en los contextos donde nos manejamos, estos se entienden como si alzáramos la voz o estuviéramos gritando o dándole una orden a alguien. En el ámbito de la responsabilidad y los derechos, este es un aspecto transversal que hemos venido trabajando a lo largo de las semanas, que es el hecho de cómo debemos de dar crédito a las fuentes de información que nosotros utilizamos al momento de integrar esos datos a nuestras actividades. Y pues bueno, en ese sentido, pues bueno, siempre, aunque sea paráfrasis, recordarán ustedes, hay que dar crédito de esta información. Ahorita esperemos en un momentito vuelva a salir el tema. Respecto, pues bueno, ya a lo que implica el proyecto integrador, mis argumentos finales, nos va a solicitar que elaboren un ensayo en el que muestren su postura respecto a las implicaciones de la investigación científica en el desarrollo de su entorno. Para ello, pues van a tener que descargar una plantilla que se titula Mis argumentos finales y pues bueno, deberán ir completando lo que se solicita en el documento. Antes de pasar a la plantilla, vamos a recordar que los elementos o actividades que nos pueden ayudar a elaborar este proyecto, en este caso, pues bueno, se integran o se recuperan muchos que hemos venido revisando a lo largo del módulo. En primera parte nos solicita revisar tipos de investigación, metodología de la investigación, investigación documental, experimental y de campo, tema, problema e hipótesis. También argumento, premisas y conclusiones, la argumentación a favor y en contra, y finalmente estructura de los textos argumentativos, estructura y desarrollo del ensayo, recursos verbales y no verbales. Pues bueno, recordar que es un ensayo. ¿Alguno de ustedes recuerda que es un ensayo? Recuerden que para participar pueden prender su micrófono o levantando su manita o bien haciendo uso del chat. ¿Se acuerdan que es un ensayo? Creo que sí. ¿Qué es un ensayo, Brandon? Es ensayar algo, es como un borrador profesional. ¿Un borrador profesional? ¿Cómo? Bueno, o sea, como es estar ensayando, o sea, estás haciendo un texto como una tesis, pero apenas vas como empezando. Muy bien, dice Camila que es un texto donde se exponen argumentos. Muy bien, Camila, una de las características del ensayo tiene que ver con la exposición de los argumentos en un tono personal. Y recuperando la respuesta de Brandon, sí, ensayar tiene que ver con el entrenamiento, pero con poner en práctica. En el caso, por ejemplo, del ensayo, se fue determinando a lo largo de la historia como un género a través del cual un autor, una persona, un ser humano, expone
argumentativamente, es decir, con base en no solamente en lo que él piensa, sino lo que piensa es producto de investigaciones y lecturas que él ha realizado respecto a cierto tema, y en ese escrito él se enfoca precisamente a tratar ese tema y a dar los argumentos que él considera que son ¿cómo se llama? Que son necesarios para plantearlo y para defenderlo, ya sea también se puede hablar en contra de él. Dice Celia, el objetivo es de sustentar las ideas que nos muestra el autor desde nuestros argumentos. Sí, en el caso, por ejemplo, de lo que ustedes revisaron en el módulo, tiene que ver en el caso, por ejemplo, de Octavio Paz, recordarán, Octavio Paz mostraba en el ensayo de Máscaras Mexicanas, nos mostraba una serie, no solamente su opinión acerca de lo que él le parecía el mexicano, sino por qué razón o qué razones le permitían establecer esa característica o esas características que él mencionaba. Nos dice Cielo, un texto donde se aborda un tema en específico, exponiendo argumentos basados en investigaciones hechas previamente. Es correcto, Cielo. Precisamente cuando nosotros estamos hablando en este caso, de la exposición de argumentos, tiene que ver de dónde sacamos esa información. Recordarán ustedes que en este caso va implícito cómo nosotros formamos argumentos que tienen que ver con dos elementos principalmente: premisas y conclusión. Cuando nosotros hablamos de premisas, siempre vamos a entender a las premisas como las razones, es decir, qué razones me permiten a mí decir eso que yo estoy diciendo. Piensen ahorita lo vamos a ver un poquito ya de manera más puntual, en el hecho de las temáticas que ustedes pueden determinar para sus ensayos, pero precisamente ante determinada temática, uno, ¿qué postura tienes? ¿Estás a favor o en contra? Si estás a favor, ¿qué datos, investigaciones revisaste, opiniones de especialistas, documentales, videos, audios, qué revisaste tú como para poder decir o tener esa postura? Entonces, en ese sentido, uno, primero, debe de ser manifiesto que yo, ante la temática que estoy abordando, tengo una postura. Dos, de esa postura, ¿cómo la fundamento? Es decir, qué libros leí, qué investigaciones revisé, qué estadísticas, qué documentos, etcétera. Y en ese sentido, al momento de integrar los datos de esas fuentes, es cuando tenemos que hacer uso de la metodología de la investigación, que en este caso tiene que ver no solamente cómo revisamos, recordarán ustedes, los documentos, que no se trata de revisar lo primero que encontremos en Internet, sino que hay que hacer una selección de fuentes, con fuentes confiables, fuentes que tengan principalmente título de la fuente, el nombre del autor, bibliografía en la que se basó el autor o las fuentes de investigación que él revisó para establecer la información que nos pone, y de ser posible una fuente, en este caso, ya sea alguien que avale al autor o a la publicación que se está haciendo. Puede ser una revista, puede ser una institución, esta puede ser educativa o puede ser una institución gubernamental. Entonces, es el hecho de cómo podemos confiar en los datos que nos presenta determinado autor en un determinado texto. Entonces, si ustedes se fijan, para hacer un texto, nosotros tenemos que revisar e investigar en otros textos la información al respecto de eso. Recuperamos un poquito el concepto de ensayo. En el diccionario de la Real Academia Española, regularmente conocida como RAE, nosotros vamos a encontrar definido al ensayo como dice, es un escrito en prosa en el cual el autor desarrolla sus ideas sobre un tema determinado con carácter y estilo personales. En la página significados.com nos dice que un ensayo es un tipo de escrito en prosa en el cual un autor expone, analiza y examina con variados argumentos un tema determinado, con el propósito de fijar posición al respecto, siguiendo un estilo argumentativo propio. En ese sentido, el ensayo se caracteriza por ser una propuesta de reflexión, análisis y valoración que se estructura de manera clásica con tres elementos: introducción, desarrollo y conclusión. Esta parte de repente se les pasa y es muy importante que la recuerden. Es decir, como si bien yo voy a hablar de un tema, debo de respetar la estructura del ensayo. Y si bien la característica principal del ensayo es la argumentación, esta se va a dar en la parte del cuerpo o del desarrollo. Sin embargo, antes de entrar al cuerpo del desarrollo, yo le tengo que presentar a mi lector
qué voy a reflexionar o argumentar, porque creo que es importante que se reflexione o se investigue al respecto del tema, y en ese sentido, pues bueno, ¿cuál es el objetivo del texto que le estoy presentando? A grandes rasgos, eso compondría o sería precisamente la parte de un ensayo. Finalmente, en la parte de la conclusión, nosotros tenemos que sintetizar los argumentos que le expusimos a nuestro lector, y en ese sentido, pues bueno, ahorita vamos a ver que la extensión que nos solicita no es grande, sin embargo, sí debemos, de la medida de lo posible, respetar la estructura propuesta. ¿Sale? Bien, las características clásicas más representativas del ensayo es un escrito serio y fundamentado que sintetiza un tema significativo, tiene como finalidad argumentar una opinión sobre un tema, posee un carácter preliminar. En el caso del carácter preliminar se refiere a que nosotros podríamos ver y consultar muchos otros textos. Sin embargo, el objetivo de un texto es como si ustedes quisieran introducir a alguien a un tema, es decir, al menos presentarle los rasgos o los argumentos más representativos del tema, y en ese sentido los suyos, más que los de los otros autores, los suyos, es decir, ustedes al respecto qué piensan y por qué piensan eso. ¿Sale? Por eso se habla de introductorio o propedéutico. La palabra introductorio o propedéutico en este caso son sinónimos, son como la antesala o el hecho de que le vamos a dar la probadita a alguien de lo que puede encontrar si él sigue investigando por esa línea. Y pues bueno, presenta argumentaciones sustentadas. ¿Sale? Bueno, y aquí ya nos habla precisamente de la estructura, presentación, cuerpo y conclusión. En ese sentido, lo que les comentaba, la introducción tiene la intención de introducir al lector en qué se le va a presentar, por qué se va a presentar esa problemática, y en ese sentido la postura que tiene el autor. En el desarrollo ya es la parte fuerte, la parte donde se presentan los argumentos o los datos que van a precisamente apoyar nuestra postura, ¿sale? Y pues bueno, en ese sentido es donde se entiende la construcción de los argumentos. Y la parte conclusiva, que tiene que ver con la síntesis o el resumen que nosotros hacemos de los argumentos presentados. Bueno, aquí me voy a pasar un poquito ya a la parte del formato descargable. El formato descargable, bueno, en este caso no tengo Word, tengo por ahí un problemilla con el Word, y pues bueno, por eso no van a ver diferente los iconos de aquí de este programa, que a final de cuentas es un procesador de textos. En ese sentido, pues bueno, afortunadamente me permite visualizar el texto descargable. Esta es la plantilla que ustedes van a descargar, y hay que ir respondiendo cada elemento, ¿sale? El primero, lo que nos va a solicitar es: elige un tema que te interese y que tenga repercusiones en tu entorno. Recuerden que la palabra tema, cuando nosotros hablamos tema quiere decir asunto, ¿sale? Y en ese sentido, lo que te está diciendo es: elige un asunto, algo que te interese y que tenga repercusiones en tu entorno. Aquí le pongo negritas entorno porque entorno no se refiere solamente a lo que te rodea físicamente, sino pueden ser circunstancias políticas, sociales, económicas, que puedan ser parte precisamente del lugar en donde vives. Entonces, en ese sentido, pues bueno, estamos hablando tanto de condiciones, digámoslo así, físicas como sociales. Y desde esa perspectiva, pues bueno, ustedes, ¿cuál es el problema que quisieran abordar al respecto? Yo les propongo solamente como ejemplo, no es que tengan ustedes que realizarlo sobre estas líneas. En el caso, por ejemplo, yo lo que les anoto aquí, el entorno significaría lo que te rodea, pero no solamente en el ámbito físico, como eso los había comentado. Yo como profesor, ustedes entenderán, bueno, ¿qué problemas puede tener un profesor? Yo como profesor, pues bueno, me enfrento al analfabetismo, ¿sale? Y pues una de las condiciones del analfabetismo tiene que ver con ese entorno en donde se da, y tiene que ver con la pobreza. Por eso yo le pongo analfabetismo y pobreza en alumnos de primaria. ¿Y cuál es el contexto en el que estoy? Pues bueno, el hecho de que estamos todavía en un periodo pospandémico, y en ese sentido, pues bueno, estamos hablando de posterior al COVID-19.
¿Qué otra cosa puedo yo investigar? Ya les había comentado a sus compañeros en espacios pasados que un problema que tenemos aquí en Querétaro es el transporte. El hecho precisamente de trasladarnos en la ciudad o de llegar simplemente al trabajo o a la escuela es un problema en esta ciudad. Y en ese sentido, pues bueno, esto es algo que tenemos que investigar y reflexionar. Entonces, pues yo les propongo que sea el análisis sobre la falta de transporte en el municipio de Querétaro y su relación con el crecimiento demográfico. Si ustedes se fijan, en los dos trato yo de hacer alusión al contexto, en una como profesor, en otra como ciudadano. Ustedes, pues bueno, son tal vez trabajadores, ustedes son estudiantes, ustedes son tal vez deportistas, ustedes son ciudadanos, ¿sí? Ya son ciudadanos. En este caso, pues bueno, ¿qué problemas están viviendo o qué problemas se les presentaron? Perdón, cielo, te voy a silenciar tantito, pero en el momento que tú quieras hacer uso del micrófono, nada más dinos y lo puedes hacer. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, ¿sale? Al respecto, qué creen que puedan ustedes investigar? Pues voy a dar un ejemplo aparte de lo de que es mi tarea. Por ejemplo, un problema que tenemos mucho en donde vivo es el alto tráfico, bueno, los carros abandonados, el que hay muchos carros abandonados. Entonces pongo un texto algo tipo, espérame, dije, busco tantito, ya. Bueno, me preocupa mucho el alto abandono de autos porque voy desarrollando un poco el tema, pero solo presentando el tema. Ok. ¿Cuál es uno de los problemas que están alrededor del hecho del abandono de los autos? Pues el hecho de que la calle se ve sucia y se ve llena, se ve saturada. Ok, ¿qué más? Tiene efectos, por ejemplo, en vandalismo, delincuencia, inseguridad. Pues es que a veces yo diría más de irresponsabilidad, porque mucha gente de las que porque la razón por la que están esos autos abandonados es porque se supone que están en reparación y llevan años reparándolo y no se han movido de ese lugar. Que pues bien, puede ser un problema del espacio público o en el caso, por ejemplo, de acá, también no es tanto ese fenómeno, pero sí me ha tocado estar en colonias donde aparte de que están los vehículos abandonados, están ligados precisamente al hecho de que hay personas que se meten ahí a esos vehículos. Ese es uno, y otro, pues bueno, que no solamente la apariencia, sino que el hecho es que si tú vas pasando por esa calle, pues bueno, algún delincuente, alguien que quiera hacer daño, puede ser un lugar propicio para él, pues bueno, para esconderse o bien para cometer alguna atrocidad contra las demás personas. Entonces sí, ok, muy bien, gracias, Brandon. Ok, Eh, profe. Pasamos a la siguiente elemento. Dice, piensa cómo este tema tiene repercusiones en un ámbito específico. A partir de ello, plantea y escribe un problema de investigación. Recuerden que cuando nosotros hablamos en el contexto de la investigación, dice Cielo, perdón que me paro un tantito, está en el chat, dice, acá en mi comunidad tenemos el problema de la luminaria pública no funciona y esto provoca o es un factor de la delincuencia o de la inseguridad. Muy bien, cielo, eso es correcto. Entonces, en ese sentido, pues bueno, puede ser, les digo, desde un aspecto inmediato en su entorno, pues bueno, podrían partir de ahí. Recuperando el punto, una de las cuestiones que podemos nosotros identificar al respecto es el hecho de que cuando planteamos nosotros un problema, una de las cuestiones es que ese problema tiene que puntualizarse en una pregunta, ¿sale? O sea, ¿cuál es la pregunta? Dice, pregunta algo que sea necesario conocer, de acuerdo al asunto que has planteado. ¿Qué pregunta se genera a partir del problema? ¿Qué conocimiento tengo que generar? Aquí acuérdense, bueno, esto es un esquema que hacíamos en algún otro espacio, pero acuérdense que yo como sujeto investigador o como persona que estoy tratando de generar conocimiento,
Entonces, lo que me va a ayudar o guiar para generar ese conocimiento es la pregunta. En ese sentido, pues bueno, la pregunta es algo que yo con mi investigación voy a dar respuesta. O sea, esa es la relación no solamente con el tema. El tema me va a llevar a generar una pregunta. O sea, por ejemplo, ¿qué efectos tiene, en los casos que han dicho, qué efectos tiene el abandono qué efectos o qué relación tiene el abandono de vehículos con la seguridad de una colonia? ¿Qué efectos o qué relaciones tiene la falta de luminaria pública o de los alumbrado público en los índices de delincuencia o cómo se relaciona con la inseguridad? Ahí están nuestras preguntas, ¿sale? Entonces, en ese sentido, pues bueno, es muy importante que ustedes no se les olvide, pues bueno, que en todo caso plantear un problema implicaría eso. ¿Qué conocimiento requiero generar para responder esa pregunta? ¿Sale? Entonces, la pregunta no es solamente por preguntar, sino que es el compromiso que yo tengo como investigador para precisamente responderlo, en este caso en mi ensayo. ¿Qué respuesta le voy a dar a esta pregunta que yo me estoy generando? ¿Tienen algún comentario hasta aquí? Cielo, Brandon, Dulce. No, profe, no hay ningún comentario. Muy bien. Camila, Nereida, Jessica, Olga. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Bueno, aquí están unos ejemplos de las preguntas que, bueno, de acuerdo a los problemas que hemos planteado, bueno, la primera sería cómo genera estrategias o el interés para elaborar textos argumentativos en estudiantes de preparatoria, como profesor, ¿no? ¿Cuáles son los factores que permiten que un estudiante de preparatoria pueda construir o elaborar textos argumentativos? ¿Cómo solucionar el problema del transporte en la ciudad de Querétaro? ¿Qué factores pueden ser cruciales para resolver el problema de transporte? ¿Cuáles son los efectos que tuvo la pandemia de COVID en los procesos de alfabetización de niños de primaria y cómo se relaciona con la pobreza en el municipio de Querétaro? ¿Se fijan? O sea, en ese sentido, pues bueno, retomamos el tema que ya habíamos planteado y sobre él hay que generar una pregunta que nos exija generar a través de nuestra investigación conocimiento. ¿Sale? Después tenemos la parte de la justificación. Dice, en 3 líneas, escribe por qué es importante investigar acerca de dicho tema. Perdón, hay 2 preguntas. Ok, dicen que no hay preguntas. En la parte de la justificación, recuerden que cuando nosotros nos piden una justificación, nos están pidiendo las razones. Entonces, en este caso nos están diciendo, a ver, dime la justificación o las razones por las cuales este tema es importante investigarlo o esta pregunta es necesario responderla. Entonces, aquí pues no nos están pidiendo mucho, solamente nos están pidiendo 3 líneas. Yo les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, dice, investigar acerca de los factores y las condiciones que posibilitan la elaboración de textos argumentativos permitiría implementar estrategias y ejercicios adecuados para que los estudiantes aprendan a realizar dichos textos, en este caso, textos argumentativos. Conocer cuáles han sido los efectos de la pandemia en estudiantes de primaria en sus procesos de alfabetización y su relación con la pobreza nos permitiría conocer cuál es el actual estado de la cuestión, así como proponer estrategias para la solución de un problema. Si ustedes se fijan, en ambos casos, pues bueno, no estoy echando choro, como decimos por acá, sino, pues bueno, trato de decir una razón que mi lector pueda entender, pues bueno, para qué serviría esta investigación o cuáles son las razones por las cuales es necesario realizar esta investigación. ¿Sale? Bien, ¿alguna pregunta o comentario hasta aquí? Bien. ¿Se acuerdan No, profe, ninguno. ¿se acuerdan qué es la hipótesis, Brandon? ¿Qué es la hipótesis? Es la formulación de es formular preguntas No, ese es el en base planteamiento a del un problema. texto. Ese es el En base a planteamiento un del texto, en base a problema. un problema. Ahí estás bien porque hay una relación entre la hipótesis y el problema. Pero la hipótesis, acuérdate que es la respuesta que yo arrojo ante la pregunta, ¿sale? Entonces, que no se les olvide eso. O sea, la hipótesis es Es la pregunta de la pregunta. la respuesta que yo arrojo ante la pregunta que hice, ¿sí? Entonces, en ese caso es muy importante que no se les olvide. La hipótesis es
Hola, Beatriz. En ese sentido, es muy importante que ustedes recuerden, entonces, que partimos de un tema, ¿no? Un asunto, un tema que a nosotros nos interese. Ante ese tema, vamos a generar una pregunta, ¿sale? Después nos va a pedir las razones por las que creemos que esa pregunta debe de ser abordada o debe de ser respondida. Después nos va a decir, a ver, ¿qué respuesta crees que tú crees que se pueda dar a esta pregunta? En este contexto, la hipótesis infiere, o en el proceso de investigación, infiere que nosotros ya revisamos algunas fuentes de investigación, en este caso fuentes de información. Entonces, es importante aquí, si dicen, bueno, es que no sé qué respuesta dar, ok, nada más no se les olvide que después de haber revisado ya las fuentes de información, pueden ustedes dar una respuesta, porque después de haber revisado otras investigaciones o lo que dicen otros especialistas acerca del tema, ustedes ya pueden como apuntalar una respuesta, ¿sale? Tal vez no la puedan decir, ir en el orden que está planteado, pero sí podrían hacerlo después de haber revisado la información que ustedes han revisado para la elaboración de sus argumentos. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Dice Dulce, es como si hiciéramos una pregunta hacia nosotros y a la hipótesis es la respuesta de la pregunta de la información recabada. Es correcto, Dulce. Exactamente. Dice, escribe dos ciencias desde las que abordarás el tema, ¿sale? Bueno, recuerden en este caso que nosotros debemos, en el proceso de búsqueda, nosotros podemos ir directamente a a Google, ¿no? Google en sí mismo no es malo, ¿no? Pero, si yo le busco, acuérdense, por ejemplo, ¿qué tema habíamos puesto? El transporte, Querétaro, ¿sale? Transporte Querétaro. Un problema, ciudadano. Pues bueno, nosotros probablemente lo que encontremos aquí, pues bueno, si ustedes se fijan, nos aparecen información venida, en este caso el IQT, que es el Instituto Queretano del Transporte, nos aparecen información de noticieros, ¿sale? Algunas reflexiones que hay en algunos periódicos o diarios digitales, algunos artículos de opinión, los cuales podemos revisar y nos aparece, pues bueno, también lo que dice la Cámara de Diputados de Querétaro. Eso, pues bueno, es información que podemos ver hasta el momento de primera mano, pues al menos nos aparecen fuentes confiables como son los periódicos. Pero, pues otra fuente que nosotros tenemos es precisamente se acordarán ustedes que se llama Google Académico. Bueno, les acaba de aparecer, para los que no están familiarizados con Zoom, les acaba de aparecer ahí un contador. El contador nos dice que no es que ya se vaya a acabar la sesión, o sea, yo tengo el Zoom de los pobres y el Zoom de los pobres dura 40 minutos, pero inmediatamente de que terminen los 40 minutos se vuelven a conectar y no nos vamos a quedar los otros 40 minutos, solamente nos quedamos para completar nuestra hora del espacio abierto para el aprendizaje. ¿Sale? Bueno, entonces, en ese sentido, pues bueno, tenemos el Google Académico. Recuerden que el Google Académico de antemano nos arroja resultados confiables. ¿Por qué decimos que son resultados confiables? Porque aquí alberga artículos ya de investigación, libros, artículos de revista, tesis, etcétera. Entonces, por eso es más confiable Google Académico, porque dentro del Google tenemos a Google Académico que ya de antemano nos ofrece información confiable. En ese sentido, pues bueno, podemos igual lo mismo aquí, transporte, Querétaro, un problema ciudadano. Yo les recomiendo que no le pongan artículos, preposiciones, porque pues lo que nos interesa son que contenga el tema o el asunto que a nosotros nos interesa, ¿sale? Bueno, hay una información, nos habla acerca de diseño de rutas de transporte mediante algoritmos para el problema del corredor de longitud mínima,
heurísticas para rutas de transporte en la ciudad de Querétaro, implementación de scooters eléctricos en los municipios de la zona metropolitana, discapacidad y movilidad en la zona conurbada de Querétaro, México. Si ustedes se fijan, pues bueno, algunos son, por ejemplo, tesis, en este caso, por ejemplo, UAC, es la Universidad Autónoma de Querétaro, pues algún estudiante o alguien para egresar hizo una investigación acerca de este tema. Nos aparecen también algunos otros artículos, tesis, etcétera. Entonces, aquí, pues bueno, ya nosotros tenemos de antemano información confiable. En Google, pues afortunadamente ahorita con el ejercicio, con el ejemplo, sí nos salió información confiable, no siempre nos sale información confiable, entonces nada más hay que tener cuidado con nuestros temas. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, ¿alguno de ustedes se acuerda cómo le hacemos para saber las ciencias desde las que se abordará el tema? No, profe, no me acuerdo. Bueno, dice Dulce, pregunta Dulce, está en el chat. Dice, ¿qué tan seguro es Dialnet para encontrar información confiable? Es bueno. El problema con Dialnet es que muchas veces te indica, el nombre de los textos, o ya sea un artículo, una tesis, y no siempre lo tiene. Algunos los tiene, pero Dialnet es confiable, es un repositorio, es como una bodega de nombres de información confiable. Dialnet sí es confiable. Dialnet, Cielo, son repositorios que albergan, le dan cabida a otros centros de investigación, a otras bibliotecas digitales, y nos vincula con eso que tienen. Entonces, Dialnet, si no lo tiene, con confianza puedes, ya que te dio el nombre de la investigación, puedes ir a Google General y consultar ya una vez que te ha dado como la dirección o el nombre y la dirección de ese documento, puedes consultarlo en otro, pero sí es confiable. Bueno, recordarán que en el proceso cuando nosotros estamos investigando, pueden ser que que lo hagamos desde dos perspectivas, que ya en nuestra búsqueda, ¿sí? Nosotros desde la búsqueda, digamos, la ciencia desde la que queremos obtener información. Por ejemplo, transporte Querétaro, problema ciudadano, pues una disciplina que podría ayudarnos acerca de esto podría ser la ingeniería civil. Es una disciplina. Otra puede ser la logística. ¿Sale? Otra ciencia que puede ayudarnos en esto puede ser las ciencias ambientales. ¿Sí? Y en ese sentido, pues bueno, ya nosotros desde la búsqueda podemos determinar qué ciencias o desde qué ciencias queremos realizar nuestra investigación, ¿sale? O bien, cuando nosotros abrimos un determinado artículo, cuando ya comenzamos con la revisión y la selección del material para nuestra investigación, nosotros nos vamos a dar cuenta de que esos materiales o esas investigaciones fueron hechas desde determinadas disciplinas. Es decir, al momento en que nosotros leemos el material o la fuente de información, podemos darnos cuenta de que esa información fue trabajada en este caso, como en el tema que hemos puesto, desde la logística, desde las ciencias ambientales, desde la antropología, desde la sociología, etcétera. Entonces, en ese proceso, perdón, aquí no sé por qué no me lo abrió, pero nosotros al momento de revisar el texto podemos identificar cuál es la ciencia a través de la cual, o las disciplinas a través de las cuales se trabajó nuestro tema de investigación. ¿Sale? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Entonces, ¿cuántas? Pues nada más dos. Nada más están pidiendo que tú, ya sea que lo busque desde la búsqueda, determines la disciplina, o bien que en el proceso de búsqueda de las fuentes de información tú identifiques cuáles son, ¿sale? Esas fuentes, ¿sale? Esas ciencias desde las que se está abordando tu tema.
Bien, siguiente. Describe de qué forma llevaste a cabo tu investigación documental para realizar los 4 pasos anteriores. Para tu respuesta, recuerda basarte en las técnicas documentales e informáticas que revisaste en el módulo. ¿Sale? Recordarán en este caso, lo veíamos aquí en la presentación, hay una serie de recursos que ustedes revisaron bueno, en semanas pasadas. Eh, y las técnicas es el cómo buscaste la información, ¿sale? O sea, qué criterios tú seguiste para buscar la información. En este caso, pueden ustedes identificarlo en metodología de la investigación, investigación documental, experimental y de campo, ¿sale? Y son los principales. Es decir, los primeros dos que aparecen, el de metodología de la investigación e investigación documental, experimental y de campo, esos recursos, si ustedes los revisan, pueden tener mayor claridad de, bueno, ¿y yo cómo le hice? Porque alguno de ustedes dirá, bueno, es que yo solamente busqué en Internet o busqué en Google, ¿no? O sea, pero eso no es una técnica de investigación. ¿Cómo supiste que esa información era la mejor para comenzar con tu investigación? ¿Sale? Después de determinar las fuentes de información, ¿qué hiciste? O sea, lo leíste. Después, ¿qué hiciste con la información que leíste? Ah, bueno, hice un resumen, hice una síntesis, hice paráfrasis, etcétera. De tal manera que recordarán ustedes que en semanas anteriores ustedes revisaron no solamente la forma de buscar información, sino las técnicas de registro, ¿sale? De información. Y en ese sentido, pues bueno, hay que recordar cuáles son esas técnicas de registro de información, que son las que aparecen como técnica de registro textual, técnica de registro de resumen, técnica de registro de paráfrasis, técnica de registro de comentario, técnica de registro de síntesis, etcétera. Y recordarán que todas ellas, pues bueno, nosotros tenemos que rescatar los datos bibliográficos de nuestra fuente y después hacer la operación textual, que en este caso implicaría es, ya que leí yo mi fuente de información, ¿qué hago con lo que leí? Un resumen, paráfrasis, cita literal, etcétera. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe.